y ahí partimos con un poquitito de integrales, ¿ya? Así que el 1 no lo vamos a resolver, el 2 y 3. Así que vayan tomando estos enunciados y lo vamos a ir resolviendo uno por uno. Son problemas cortitos de máximo y mínimo, pero para que hagamos esto. Entonces, este sería el taller 4. Ahí está. Ya, sí, para que lo vayas leyendo y resolvemos eso para partir. ¿Alguna idea de cómo armar el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, pues, a ver, dice una empresa realizó un análisis sobre sus ingresos y los costos, lo que ha incurrido durante el último tiempo. Ahí están las funciones de costo e ingreso respectivamente. Esa es la función de costo-ingreso, ¿ya? Y dice determinar el nivel de producción que maximiza la ganancia. La variable X es justamente las unidades producidas, ¿ya? Entonces tienen costo-ingreso, la función de ganancia, ¿cómo se obtiene? Esto lo vamos a agrandar acá. Entonces, la solución para esto, en la parte A tendrían que sacar su función de beneficio, ¿ya? Entonces, para este problema, el beneficio, ¿ya? Lo vamos a llamar B de X. Entonces, el beneficio va a ser igual a la función de ingreso menos sus respectivos costos, ¿ya? Para que lo tengan presente, reemplazamos las funciones acá. Entonces estaría quedando que el beneficio en función de X, de las unidades,
sería la función de ingreso, que son 390x menos 6x cuadrado, y le restan toda la función de costo. Los 4070x menos 2x al cuadrado, ¿ya? Vamos a correr un poquitito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, en la primera instancia dice como determina el nivel de producción que maximiza la ganancia, beneficio o ganancia. Ya construimos esa función a partir de los datos. Y aquí en este paso, les sugiero arreglar un poquitito esta función. O sea, desarmando esto quedaría menos 4x cuadrado, ¿ya? Cuando arme el álgebra, más 320x y menos 4000. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ya. Entonces, en base a eso se pide maximizar la ganancia. Entonces, el problema de optimización que tienen que resolver, entonces aquí lo vamos a escribir como el problema de optimización va a ser maximizar la ganancia o beneficio, ¿ya? Sujeto a que la X está en todos los reales. Ese es el problema que queremos resolver, donde la función de beneficio es la función objetivo, ¿ya? Entonces, este B de X es la función objetivo, ¿ya? Entonces, en base a eso es que resolvemos, ¿ya? Y para encontrar este máximo, tienen que pescar la función, derivarla, igualarla a cero y calcular la segunda derivada y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, la función de beneficio, que son los menos 4x al cuadrado más 320x menos 4000, si la derivan, el b', esto vale menos 8x más 320. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ya. Entonces, si b' de x vale 0, que es justamente el test que ustedes tienen que resolver, les queda menos 8x más 320 igual a 0. Despejando la x les da automáticamente que la x vale 40. ¿Ya? Eso es lo que pasaría. Entonces tendríamos beneficio de la derivada para encontrar los candidatos. Acuérdense que hay que igualarla a 0. Se resuelve la ecuación y da x igual a 40 automáticamente. Y este paso solamente, les repito, que era para los candidatos a mínimo máximo. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos candidatos a mínimos o máximos. Y para clasificar es con la segunda derivada. ¿Ya? Entonces la parte de clasificación, usar b segunda de x. ¿Ya? Entonces cuando uno calcule b segunda, la segunda derivada de esto da menos 8. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman la segunda derivada y la evalúan en 40, les va a dar menos 8, menor que 0, negativo. Entonces, si la segunda derivada es negativa, ustedes lo que concluyen es que x igual a 40 es un punto donde se alcanza el máximo, ¿ya? Porque la segunda derivada dio negativa. Voy a seguir escribiendo en la otra hojita, ahí lo dejo para que copien antes de. Pero eso es lo que estaría ocurriendo en una primera instancia. Si la segunda derivada es negativa, ustedes tienen un máximo, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Ya. Entonces, en esta parte, la respuesta sería, en x igual a 40, ¿ya? Unidades, para que lo tengan presente, se alcanza el máximo de la función de beneficio. El máximo de la función de beneficio, ¿ya?
Y esa es como la primera parte. Voy a volver un poquito atrás para leer la pregunta bien. Dice, determina el nivel de producción que maximiza la ganancia, que sería en X igual a 40 unidades. Y si se fijan, para las dos partes que vienen posteriormente, dicen obtener los costos de los ingresos, ¿ya? Para el nivel de producción obtenido anteriormente, es solamente evaluar funciones en esa parte. Ya habría que fijar esa función de costo, esa función de ingreso, y evaluarlas en el punto 40 y ver qué es lo que está saliendo. ¿Ya? Pero la parte de optimización se cierra justamente en lo que hicimos recién, que es calcular la primera derivada, igualarla a cero, encontrar un candidato, después calcular la segunda derivada y clasificar. Entonces me voy a llevar esta función hacia el otro lado para ir revisando. Ya. Entonces, en la parte B, ustedes tienen que calcular el costo en 40, el ingreso en 40 y sacan el beneficio también. ¿Ya? Donde, por si acaso, el costo como función de X, el ingreso como función de X y el beneficio como función de X eran, nuestro ingreso era esta función de acá. La función de costo era todo esto. Y la función de beneficio es todo esto. Eso de los cálculos anteriores. Entonces esta cosa es, como les digo, es llegar y evaluar. Entonces esto estaría dando 4.000 más 70 por 40 menos 2 por 40 al cuadrado. 3.600 la primera. ¿Ya? El ingreso menos 6 por 40 al cuadrado. 6.000 la segunda. 2.400 la última. ¿Ya? Y ahí se cierra el problema, pero la parte de derivada, si se fijan, solamente era para encontrar este punto, el equivale a 40, para poder clasificarlo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos hay que diseñar la función, ya creo que en este problema no. Voy a volver un poquito atrás, el diseño de las funciones es como menos rápido, ¿ya? Porque aparecen un par de datos y hay que leer bien lo que sale, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Dudas del problema? Profe, ¿cuánto da el de beneficio? Ahí está, 2.400. Ya. ¿Alguien está copiando algo? ¿De acá? ¿De aquí alguien que le falte copiar algo? ¿Mi profe puede subir un poquito? ¿En esa hoja o la anterior? La que viene después. No, en esa, en la que está. Ahí se ve toda la hoja. Ya, gracias. Ujú.
Ya. Vamos al otro que aparece acá. Vamos a llevar este problema completo. Este tiene más álgebra nomás. Ya no tiene nada de otra. Bien. Ya, miren, en algunos casos este problema, yo me he preguntado varias veces esto, no se da la función de costo, a veces, ¿ya? Entonces, supongamos que no tenemos la función de costo y vamos a corroborar en primera instancia eso, ¿ya? Porque esa es como la parte complicada de estos problemas, que nos venga la función objetivo, ¿ya? Aquí viene, entonces está súper agilizado el dilema, ¿ya? Pero vamos a validar que esa es la función objetivo, así que leanlo bien y hacemos la validación de por qué esa es la función objetivo. Pero la idea es que no se acostumbren a que vengan las funciones objetivo. Dale unos 5 minutitos y lo empezamos a resolver. Ya. Entonces dice, diseñar una lata cilíndrica del mínimo costo, la cual debe tener una capacidad de 200 centímetros cúbicos, ¿ya? Si se sabe que el costo por centímetro cuadrado tiene un valor de 10 pesos. Ya, y ahí dice para esto, considere que la función de costo se está dando, ¿ya? Pero vamos a validar qué es la función de costo. Bueno, las variables, R el radio, H la altura, B volumen de la lata, ¿ya? Y bueno, aparece una primera restricción, ¿ya? Entonces, desde acá, hay que calcular la superficie, ¿ya? Esa es la primera parte. Entonces vamos a anotar acá validación de la función objetivo, por si es que no hubiese venido, hay que hacer algo de este estilo. Entonces hay que validar, no vamos a escribir eso, validar no.
el dibujo nomás, al tiro. Supongan que no tienen su función objetivo ustedes. Entonces dibujo una lata, alguna lata. Entonces hay que diseñar una lata del mínimo costo y aquí a ustedes les indican el valor por centímetro cuadrado de material, entonces por unidad de superficie, ¿ya? Entonces desde acá tendríamos el respectivo radio, por acá nosotros, de hecho es R mayúscula, por acá tenemos la respectiva altura, ¿ya? Entonces si ustedes quieren sacar la superficie, entonces vamos a calcular el área de esta lata, el área que incluye las tapas por si acaso, ¿ya? Entonces el área de un manto, ¿cuál sería? Del cilindro, el puro manto, sin la tapa. Y por Sería- R cuadrado. Por R cuadrado. No, No, es la otra. del manto, el área del manto. Sí, es el perímetro multiplicado por la altura, ¿ya? Entonces serían 2pi RH. ¿Ya? Esto es justamente el área del manto, del cilindro. Y ahora le vamos a sumar el área de las dos tapas. Entonces, 2 por... ¿Cuál es el área de una tapa? Pi R cuadrado. Pi r cuadrado, justamente. ¿Ya? Entonces tenemos el área de la superficie completa. Ahora, si ustedes quieren sacar la función de costo, tendrían que multiplicar esto por el valor. Y esta cosa tiene un valor de 10 pesos, ya el centímetro cuadrado. Entonces serían 10 multiplicado por toda esta función de área, que sería en este caso 2pi RH más 2pi r cuadrado. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, debería coincidir, pues si no me equivoqué en un enunciado, ¿no? Coincide, ¿ya? Entonces, como que uno la puede validar. Pero por eso les digo que no se tienen que acostumbrar a que esas cosas vienen. De hecho, por lo general no vienen. Las funciones objetivas y hay que encontrarlas, hay que acordarse un par de fórmulas, pero es como cosas de este estilo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Aquí hay que encontrar las dimensiones de modo de tener el mínimo costo, ¿ya? Entonces, su función objetivo es costo. Así que tengámoslo en mente acá. Esto es lo que tenemos como función objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Acá hay que minimizar el costo, ¿ya? Sujeto a que ustedes conocen el volumen, ¿ya? Porque les dicen el volumen de la lata tiene que ser algo. Entonces, se dice acá que el volumen son 200 centímetros cúbicos y ustedes conocen la función de volumen, ¿ya? La función de volumen, ¿cómo se saca? ¿Cuál sería el volumen? Pi R cuadrado por H. Así es, R cuadrado por H es igual a 200, ¿ya? Y si quieren escribámoslo así, ¿no? Cuando el volumen vale 200 centímetros cúbicos, volumen, ¿ya? Pero hay que minimizar el costo sujeto a que se conoce el volumen. Ese es el problema de optimización, para que lo tengan presente, ¿ya? Ahora, los primeros dilemas que se van generando acá es que este problema de optimización es en dos variables, ¿ya? Entonces, problema de optimización, ¿ya? Es en dos variables, ¿por qué? Porque el costo depende del radio y depende de la altura, ¿ya? Entonces aquí hay que jugar un poquitito. Vamos a anotar acá arribita la restricción de volumen, que ustedes me dijeron que era pi r cuadrado h, pero vale 200. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que observar. El costo, les vuelvo a repetir, depende del radio, depende de la altura, y el volumen es una nueva restricción. Entonces, para que puedan aplicar todas las técnicas que conocen, tienen que eliminar alguna variable. Esa es la realidad. Ustedes pueden, la que ustedes quieran, eliminar la altura o eliminar el radio, como uno quiera trabajar. Yo aquí, la verdad, siempre les sugiero eliminar la que es más fácil de despejar, ¿no? Pues si uno mira acá, lo que es más rápido de despejar es el H. Es llegar y despejar. Entonces voy a despejar el H de la restricción de volumen. Entonces, de la restricción de volumen, uno tiene automáticamente que la altura es igual a 200 dividido en pi r cuadrado. Llevar y dividir, ¿ya? Y voy a pescar este valor de h y lo vamos a reemplazar en la función de costo, ¿ya? Y al reemplazarlo en la función de costo va a quedar de una variable. Entonces va a quedar ahora un costo
como función del radio. ¿Ya? Que esa cosa va a ser igual a 10 multiplicado por 2 pi r, y aquí donde está este valor de h, escribo el h que tengo, que son 200 sobre pi r cuadrado, ¿ya? Más 2 pi r cuadrado. Que esa es una función del costo, ahora en función del radio. ¿Ya? Para que lo vayan siguiendo. Después de tener eso, yo les sugiero hacer el álgebra necesaria como para simplificar esto, ¿ya? Para que no vayan teniendo tantos, ¿cómo se dice? Tantas etapas. O sea, tantos términos, disculpen, esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, en base a eso, le vamos a reemplazar. Clase también. 0802. Ya. Entonces, desde acá, me voy a llevar esta función objetivo hacia el otro lado, porque aquí ya con esto, uno ya no necesita la restricción de volumen, porque está implícito acá. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. La restricción de volumen ya está dando vuelta en estas etapas. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a repetir. Uno pesca el h y la reemplaza en la función de costo y hace el álgebra. Queda una cosa de este estilo. Y en los pasos siguientes que voy a hacer ahora, solamente voy a pescar esta función, que debería salir ahora. Ahí está. Y la voy a simplificar un poquitito. ¿Ya? Es decir, esto queda... serían 400, son 4000 pi RH, ¿ya? Entonces serían 4000, el pi se simplifica, queda partido en R, más 20 pi R cuadrado. Si no me equivoco, estamos bien, ¿no? 10 por eso da 20 pi R cuadrado, y 10 por todo esto, 2 por 200 son 400, 4000, se simplifica un R, el pi, sí, está bien. ¿Ya? Y esa es la función de costo en función del radio. ¿Ya? Y teniendo eso, ya tienen toda la información. Pues me refiero a que ahora hay que derivar, igualarlo a 0, y después calcular la segunda derivada para clasificar. ¿Ya? Entonces vamos con el candidato mínimo máximo. Min o max, ¿ya? Uno necesita la primera derivada igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, C' de R va a ser 4000 por la derivada de 1 partido en R, voy a escribir ese paso, más 20 pi r cuadrado, la derivada de esa cosa son 40 pi r. Y cuando uno deriva esto se trabaja con puras potencias, va a quedar menos 1 partido en R cuadrado cuando lo deriven, ¿ya? Contra 40 pi r. ¿Ya? Entonces este es el C' de R. ¿Ya? Una regla de potencia, aparece automáticamente ese factor. Entonces tendríamos hasta el momento menos 4000 sobre R cuadrado más 40 pi r. ¿Ya? Y desde acá lo que tiene que ocurrir es que esta derivada tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, menos 4000 r cuadrado más 40 pi r es igual a 0. Y desde acá ustedes tienen que hacer el álgebra respectiva para despejar la r nomás. No tiene otro paso, ¿ya? Entonces queda 40 pi r, 4000 r cuadrado, ¿ya? Despejamos, de hecho voy a despejar r cubo va a ser igual a 4000 dividido en 40, esa cosa nos entrega 100 partido en pi, eso es cuando uno haga el álgebra, y desde acá para despejar la r, ustedes toman la raíz cúbica, entonces serían 100 partido en pi elevado a la 1/3, ¿ya? Y despejamos el valor del radio. Eso no les dice nada en todo caso, no les dice si es mínimo o máximo, solamente encontramos el candidato mínimo máximo. ¿Ya? Ahora hay que ver qué es lo que está pasando con ese término. ¿Ya? Pero si se fijan es igual que antes, solo que el álgebra un poco, tampoco, no. Hay que derivar ese término, pero es una potencia, se deriva de esa manera. ¿Ya?
y después queda esta ecuación y hay que despejar la R. Esa es la realidad. ¿Dudas con eso? La única duda es el 4000 partido por R, ¿cómo lo derivo? ¿Mm? El 4000 dividido por R, no sé, ¿cómo lo derivo? No entiendo. Con regla de potencia. 1 partido en R se escribe en la forma de R a la menos 1 y se aplica la regla de derivación donde cae el exponente y se le resta 1. Ajá, y después, claro, queda como R menos 2. Vale, vale. Sí, por eso no hice más detalle ahí, porque se usa esa regla, ¿no? A ver, les dejo un espacio para que vayan copiando, porque ahora vamos a calcular la segunda derivada de eso. Así que hay que rescatar bien. La primera derivada, que la tenemos acá. No, disculpe. Lo voy a anotar abajo mejor. Tenemos la... se sabe acá. Entonces se sabe que C' de R vale... Busquémosla, ahí está arribita, menos 4000 partido en R cuadrado más 40 pi R. ¿Ya? Entonces ahora para clasificar, ustedes saben que hay que calcular la segunda derivada. ¿Ya? Entonces esta segunda derivada va a ser menos 4000 contra 1 sobre R cuadrado derivado más la derivada de 40 pi R, que eso es 40 pi. Y desde acá, C segunda de R va a ser igual a menos 4000, y 1 partido en R cuadrado se deriva igual que el anterior, pues se escribe como R a la menos 2, y ahí se deriva, entonces serían menos 2 partido en R a la menos 2 menos 1, R al cubo, más los 40 pi. Esa es la segunda derivada. Si uno la arregla un poquitito, quedarían 8000 R cubo más 40 pi. ¿Ya? Segunda derivada. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, entonces ahora para clasificar, ustedes tendrían que tomar esta segunda derivada y evaluarla en el punto R, ¿ya? Entonces, pero este punto R es todo ese término, que es 100 partido en pi elevado a la 1/3, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan el álgebra va a quedar 8000 dividido en R cubo, ¿ya? Pero este R cubo es todo este término al cubo. Entonces va a quedar solamente dividirlo sobre 100 sobre pi. Entonces, dividido en 100 sobre pi, lo voy a escribir. Esto era la 1/3, y después elevado al cubo, más 40 pi. Esto no tiene ni para qué calcularlo, porque es positivo. Es decir, un positivo
un positivo, raíz cúbica va a quedar positivo, lo elevan al cubo, va a seguir siendo positivo, y le van a sumar un positivo. Entonces esta cosa es positiva. Entonces, como la segunda derivada es positiva, lo que va a ocurrir es que el punto es un mínimo. ¿Ya? Eso es lo que van a tener automáticamente. ¿Dudas con eso? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, uno tiene el radio, que es el factor de acá. Para encontrar las dimensiones nos falta la altura, ¿ya? Pero la altura la van a sacar con esta ecuación, con la de acá, con la restricción de volumen, ¿ya? Así que nos vamos a empezar a llevar un par de elementos a la otra hoja, que una va a ser la restricción de volumen. Entonces, y lo vamos a escribir así. ¿Cómo? El radio, ustedes saben que vale 100 sobre pi, elevado a la 1/3, ¿ya? Y usando la restricción de volumen, entonces la restricción de volumen en este caso era lo que aparece acá. Ustedes tienen automáticamente que la altura es igual a 200 sobre pi r cuadrado, ¿ya? Entonces es lo mismo que tengan 200 sobre pi y el radio al cuadrado, en este caso serían 100 sobre pi al cuadrado, entonces esta cosa quedará 2/3, ¿ya? Entonces, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque ya está el H, está listo, está el radio listo, y me voy a enfocar en el cálculo del costo, ¿ya? Y después lanzamos el dato a la calculadora y sacamos un aproximado del radio y la altura, ¿ya? Entonces, para sacar el costo ahora, les sugiero usar la función de costo que depende del radio, porque se van a complicar. Da lo mismo cuál lo utilicen, les va a dar lo mismo. Entonces el costo, si volvemos un poquitito más atrás, es esta función. ¿Ya? Nos llevamos esta función de costo hasta este lado. Ahí sí. Ahí está la función de costo. Y este costo ustedes lo tienen que evaluar en el dato que ustedes sacaron de radio, que en este caso es 100 sobre pi. Toda esta cosa a la 1/3. ¿Ya? Entonces esta cosa queda 4000 partido en R. Este R es 100 sobre pi a la 1/3. ¿Ya? Más 20 pi r cuadrado, y eso en el fondo es 100 sobre pi a la 1/3 al cuadrado, entonces esta cosa es 2/3, ¿ya? Y ahí están todos los datos, ¿ya? Entonces lo que voy a escribir acá como respuesta final, voy a tirar los datos a la calculadora, donde el radio, la altura, y vamos a anotar después el costo. ¿Ya? Entonces les repito, voy a tirar eso a la calculadora, esto a la calculadora, y esto a la calculadora. Y en base a eso voy a sacar la información. Entonces quedaría 100 sobre pi, y esta cosa hay que elevarla a la 1/3. Entonces a mí el radio me da 3,1692 app. 3,1692.
La altura, voy a saber ahora. 200 dividido en pi multiplicado por 100 dividido en pi y elevado a la 2/3. 6,3384. Y el último es el costo. A 1/3 más 20 pi. Sobre pi elevado a la 2/3 acá. 1893,22. Eso me dio. Entonces esto está en pesos y creo que estas unidades son en centímetros. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, sí está bien. Ya. ¿Alguna duda de estos pasos? ¿Alguien está copiando, va a copiar algo por acá? ¿Le falta copiar algo por ahí? ¿Alguien por aquí? Nada. ¿En esta hojita? ¿Y en esta hojita? Ya, hay duda entonces, gracias. Número 3. De integrales. Ya vamos a partir un poquitito con integrales acá. Voy a revisar para que no se nos pase ninguna que sea similar a las que ya vieron. ¿Dudas por el momento que tengan de otra cosa?
Nadie tiene ninguna duda. ¿Cuántos ejercicios resolvieron a APP integrales? No, un poquito por lo que veo. Un par de cambios, unas integrales, ya, no menciono, son es bastante poquito. Ya, vamos, calcular las siguientes integrales. Entonces, calcular las siguientes integrales. Vamos a trabajar primero con la linealidad, ¿ya? Entonces, por lo que veo, tienen dos propiedades. Es que más que nada la linealidad, la vuelta completa de integrales con derivada, que tienen que recordar que es el proceso inverso ahora, ¿ya? Y cambio de variable. Entonces, para que tengan una idea general acá, si a ustedes les piden, antes de hacer el ejercicio mejor, ¿ya? Antes de anotar todo esto, vamos aquí a escribir un poquitito de cálculo integral. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a armar en lo que sigue. La integral de f de x en dx, ahí ustedes tienen que entender esta parte como que hay un DI dando vuelta, ¿ya? Eso es como el juego. Se supone que esta cosa va a ser igual a una f de x grande más una c, ¿ya? Pero ¿por qué se le agrega la c? Ustedes tienen que entender acá que la derivada de esta función es justamente la f, ¿ya? Entonces, desde acá, esto es lo mismo que decir que la derivada de f' es justamente la f chiquitita. Es como entonces el proceso inverso, ¿ya? Uno está buscando una función que al derivarla les dé f, ¿ya? Y este de x le hablo de la siguiente manera. Es buscar una función que al derivarla respecto a x les dé la f chiquitita. Y esa la vamos a llamar f grande. Entonces, es justamente lo que está escrito acá. Porque si tengo la f grande y la derivan, les va a dar la f chiquitita, que es lo que se pide. Y la constante c la deriva de una constante 0. ¿Ya? Entonces, como que uno no se preocupa de esa parte, ¿ya? Porque siempre van a ser estas constantes van a tener derivadas 0, y en base a eso uno se mueve. Entonces, las primeras propiedades que se generan son las mismas de las derivadas, ¿ya? Solamente que escritas al revés, ¿ya? Creo que le pusieron G a ustedes, ¿ya? Pero el mismo formato, ¿ya? Entonces, como les digo, la primera propiedad, parece que no la escribieron completa, que fue la linealidad. Esa es como la propiedad 1 de todo esto, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo voy a escribir acá, que es con la que vamos a trabajar ahora. La linealidad de la integral. La linealidad de la integral les dice que si ustedes tienen la integral de f más alfa veces una g de x, ¿ya? Esto como es el inverso de la derivada, va a ser la integral de la f en dx, ¿ya? Más alfa veces la integral de la g. Esa es como la linealidad, esa es como la propiedad 1, y vamos a calcular un par de integrales de esa manera, ¿ya? Tienen que entender acá que es todo inverso, ahora va todo jugando al revés de la derivada. Y esa es como la parte un poco más complicada. Entonces, ejercicio, vamos a calcular las siguientes integrales de forma directa. Calcular las siguientes integrales. Y que hagamos uno de cambio de variable. Entonces, el número 1, voy a escribir acá la integral, ¿ya?, de 2x más 1 más seno de 2x, no, de seno de, no con seno todavía, sino que exponencial de 2x. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Entonces, lo que ocurre inicialmente es que hay que aplicar la linealidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno va a anotar estas cosas? Solución. La integral del factor que aparece, 2x más 1 más e a la 2x, le aplica la linealidad, ¿ya?
se van a dar cuenta que al principio es como muy similar a trabajar con la derivada, van repitiendo como las mismas propiedades. Es decir, aplicamos la linealidad, sería 2x, calculamos la integral, más la integral de 1 de x, más la integral de la exponencial de 2x en dx. ¿Ya? Que eso fue lo que aparece acá arriba, solo que ahora con más términos. Acuérdense que cuando uno hace la derivada, también pasan cosas similares. ¿Dudas hasta ahí? Ya. Lo que dice esto es que las constantes salen, ¿ya? Entonces acá hay un 2, lo podríamos escribir fuera. Entonces voy a anotar un paso extra, que es escribir 2 veces la integral de x más la integral de 1 de x más exponencial de 2x en dx, pero la integral. Y ahora hay que hacer todo inverso. ¿A qué me refiero? Hay que preguntarse qué función al derivarla les da x. ¿Ya? ¿Qué función al derivarla les da 1? ¿Qué función al derivarla les da exponencial de 2x? Y les voy a dar las pistas de acá. De hecho, lo vamos a hacer sin tabla al inicio. Tienen que acordarse que x a la n derivado, lo que dice eso es que cae el exponente y le restan 1. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Pero cuando uno lo trabaja con integrales, por comodidad uno lo anota así, x a la n más 1. Entonces, ¿cuál es la propiedad para ese caso? Cae el exponente, en este caso es n más 1, y le restan 1, x a la n. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Voy a despejar este x a la n, entonces este factor pasa dividiendo el x a la n más 1. Entonces va a quedar que el x a la n, en el fondo es x a la n más 1, derivado, dividido en n más 1. ¿Ya? Entonces, lo que dice esto es que la integral de x a la n en dx, ¿cuál función al derivarlo les da x a la n? Justamente todo esto, porque la despejamos. Entonces esta cosa va a ser igual a x a la n más 1 partido en n más 1 más una constante c. ¿Ya? Y vamos a borrar esto. Y vamos a utilizar una propiedad de este estilo. Entonces esta es como la propiedad 0 que hay que saberse. ¿Ya? Esta es una propiedad. ¿Ya? Esa es la propiedad que vamos a utilizar para sacar la integral de cualquier polinomio. ¿Ya? Como que uno la saca de forma inversa. Entonces, con eso podemos sacar esta integral y podemos sacar esta. Pero para sacar la exponencial hay que hacer el juego al revés de nuevo. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. La idea es que esto tiene que estar tabulado. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que tener una tabla de integrales para poder sacar estas cosas. O manejarse con las derivadas y hacer el juego inverso. Si tienen exponencial de a de x y lo derivan, ¿cuál es la derivada de esto? No sé si alguien me puede decir. Eso es raro la cadena en todo caso. No sé si alguien me puede decir la derivada de eso. Ya. Entonces, asumo que la saben. Es a la ax por a. Entonces, desde acá, uno despeja e a la ax. Entonces, esto va a ser e a la ax derivado dividido por a. Y vuelvo a repetir el paso. Entonces, la integral de e a la ax en dx va a ser justamente e a la ax dividido en a más una constante c. Y uno vuelve a preguntarse, a decir, ¿qué función al derivarla da esto? Es justamente eso. ¿Ya? Uno por regla de la cadena, si deriva este término, le va a dar lo de adentro. Y le suma la constante c. ¿Ya? Y con esta integral podemos sacarla de acá arriba. Si se dan cuenta, apareció una c y una c. ¿Ya? Entonces yo le voy a escribir C1 y C2 y después voy a decir constante más constante es constante, entonces no la escribo nunca más. Entonces vamos a anotar lo que sigue. Para poder sacar este desarrollo, vamos a tener 2 veces la integral de x. Cuando quieren integrar un polinomio, tienen que tomar la potencia y sumarle 1, y dividirlo en 1 más 1. Más la integral de 1, una función que al derivada de 1 es x. Más una función que
al derivar la d exponencial de 2x, por lo que escribimos abajo, es e a la 2x dividido en 2, ¿ya? Y permiso, aquí yo les dije que iba a agregar las constantes. Entonces, antes de haber calculado esto, debía haber dicho un C1. Después, cuando apareció el más x, acá, debimos haber dicho que aparece un C2. Y después, cuando aparece la última, que es e a la 2x partido en 2, debimos haber dicho, porque lo integramos, que aparece una constante 3. Entonces, constante 1 más constante 2 más constante 3, todo eso lo vamos a llamar constante. Y no se van a complicar la existencia. Y eso va a ser una C cualquiera. ¿Ya? Entonces, desde acá, 1 más 1, 2, con ese 2 se va a simplificar, y entonces este desarrollo estaría quedando x al cuadrado más x más e a la 2x partido en 2, más constante 1, más constante 2, más constante 3, que dijimos que lo vamos a llamar c, y ahí termina. ¿Qué es lo que dice esto? Que la derivada de esta función es justamente lo que está acá. Lo pueden testear súper rápido. La derivada de x cuadrado, 2x, estamos bien. La derivada de x, 1, estamos ok. Y la derivada de e a la 2x partido en 2 es e a la 2x, por la regla de la cadena. Y ahí se cierra el cálculo, pero la linealidad dice eso. Entonces la sugerencia que les doy ahora es que ya no voy a escribir más las constante 1, constante 2, constante 3, sino que uno agrega constante al final por el argumento que les dije recién, donde constante 1 más otra constante, sigue siendo constante. ¿Ya? Ahí les dejo para que anoten. ¿Alguna duda, comentario de eso? Nadie tiene ninguna duda. ¿Alguien tiene duda con la linealidad? ¿Algo, no? Para hacer otro con linealidad, se nos tira a hacer ¿cómo se llama? De cambio de variable. ¿Alguna duda con la linealidad? Profe, Diga. el e elevado a x, ¿por qué queda e elevado a x por a? La regla de la cadena. Ah,
Ya les dejé arriba todo el material que faltaba, por la que me avisaron. Sí, está todo disponible ya. Ya pagamos otro. Número 2. ¿Te dio alguna tabla, Alejandro, de integrales o no? Creo que no, profe. A ver. No. Y yo les publiqué una. Tienen un formulario derivado. Pero hace un tiempo nos publicó el formulario junto con el de derivadas, así que están en el aula. Ya. Entonces no me preocupo. De hecho, aquí lo estoy viendo, justamente. Y de hecho, al final están las integrales. Ya, listo. Está en resumen ahí publicado. Ya, entonces voy a armar otra de linealidad. Ya. Eh, 4x más 5 al cuadrado, esa es otra que vamos a calcular. Después vamos a calcular una número 3. Las que estoy escribiendo son de cálculo directo, ya no tienen mayor cálculo engorroso. Ya, o sea, hay que para hacer un álgebra para que aparezca algo de la tabla. Les sugiero entonces ir mirando el formulario del aula. ¿Ya? La tangente al cuadrado. ¿Ya? El segundo dice 4x más 5. Sí, 4x más 5 al cuadrado, después la tangente al cuadrado. ¿Ya? Sí, pues aquí podemos mezclar de todo, un poquitito de trigonometría, ya hay que llamar identidades, se van pasando varias cosas. De hecho, antes que sigan,